Netflix ha estrenado el final o el desenlace de la serie de Sandman, a falta de un capítulo que se estrena a finales de mes, que es un episodio que va a estar centrado en el personaje de Muerte. Podemos considerar que este es, como digo, el final de la historia de The Sandman, de Sueño, de nuestro protagonista. Y si bien es un final que a mí me ha gustado, creo que tiene partes muy positivas, tanto en la primera parte como en la segunda parte de la temporada, sí que creo que el estreno ha estado un poco empañado por la situación del autor, por estas cosas tan turbias que han visto la luz entre el final de la primera temporada y la producción de la segunda, que de alguna manera ha hecho que Netflix no quiera anunciar demasiado este estreno, y que evidentemente a los espectadores pues también nos afecta saber que los autores de las películas, series, libros, cómics y demás que leemos hacen cosas de este tipo y nos pone siempre en una situación incómoda a la hora de verlos. Yo por mi parte tengo que decir que después de ver la segunda temporada, la cual tenía ganas de ver porque ya estaba enganchado por la historia de la primera, a lo que es Gaiman y su obra, de la cual había leído cosas además en el pasado, yo personalmente me despido porque ya os digo que las cosas que ha hecho son bastante turbias, aunque judicialmente no hay nada aún probado, hay ciertos testimonios que los lees y te ponen un poco la piel de gallina, con lo cual no quería empezar la review haciendo como si esto no hubiera pasado porque tampoco me sentía cómodo. Pero bueno, dicho esto, sí que os comento que una de las mejores cosas que tiene esta serie es el carisma que es capaz de dar a cada uno de los personajes, tanto a nivel de personalidad como a nivel de caracterización, a nivel también de los espacios que crea para cada personaje. En ese sentido sí que pienso que eso ha sido increíble de principio a fin de la serie. Con respecto a la segunda temporada también tengo que decir que quizá me haya gustado más la primera parte, es decir, los primeros 6 episodios, porque eran unos episodios que están como muy bien construidos y muy bien hilados, en el sentido de que la trama principal te va llevando a una y otra historia que se interconectan, historias del pasado que repercuten en el presente, cosas que se hicieron pero que después tienen su eco en el ahora, y en cambio la parte final, quizá estos 5 capítulos, están más centrados en una única trama, en un único punto, que a veces se atasca un poquito, pero que aún así tengo que decir que el final tiene cosas que son intensas y son muy importantes a nivel de temática, sobre todo. También me da la sensación de que es un final un poquito apresurado, quizás si hubiéramos tenido 3 temporadas o así, para estar más tiempo con los personajes, para ver más cosas de ellos, hubiera tenido un mayor impacto, no sé cómo lo veis, no digo que esté mal construido porque es coherente y está bien llevado en ese sentido, pero creo que el impacto emocional hubiera sido un poquito mayor, habiendo sido la serie un poco más larga. Ahora, no sé también si todo lo que ha salido del autor ha hecho que la serie se haya cortado, lo cual también me parecería entendible, pero por lo que sé, la producción de la segunda temporada ya estaba avanzada cuando las cosas salieron, con lo cual quizá era su idea, simplemente hacer 2 temporadas, condensarlo todo, y sabiendo que la primera temporada costó bastante el hecho de renovarla, igual planificaron para 2 y punto. Pero se nota que en esa planificación hay un poco de tijera, la verdad. Hay que tener en cuenta también que falta un capítulo por ver, es decir, estos 5 capítulos no son los últimos, sino que hay uno más, pero este último capítulo está centrado en Muerte, con lo cual, como para mí lo importante es la historia de The Sandman, considero ese último capítulo como simplemente complementario, por eso tiene más sentido para mí hacer simplemente el análisis aquí ya y dejar cerrada esta etapa. Y también de lo mejor que hemos visto a lo largo de la segunda temporada para mí ha sido el cambio perceptible en el personaje de Sueño, de esa frialdad, esa sensación de estar por encima de todo, de ser divino, ¿no?, que teníamos en la primera temporada, como poco a poco ha ido involucrándose con las cosas, poniendo parte de lo que él era en juego, ¿no?, con respecto a los personajes, arreglando problemas del pasado, tratando mejor en el presente a personajes que no estaban acostumbrados, ¿no?, a recibir ese trato por su parte. Y como digo, esa evolución del personaje ha sido de lo mejor. También es cierto que no te da como mucho tiempo, entre comillas, a disfrutar de ese cambio final en pantalla, porque evidentemente la serie es cortita, pero ha sido, como digo, un proceso muy bonito de ver. Si bien esta parte final, como os he dicho antes, se atasca un poquito en la trama de Daniel, sí, o sea, yo siento que entra un poquito en bucle ahí, sobre todo en un capítulo que se me ha hecho un poco denso, pero luego resuelve bien, eso es importante también. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series, dejad un like para apoyar el contenido, que no cuesta nada, y ahora vamos a entrar a analizar un poquito ya con spoilers más en profundidad de lo que ha sido la temporada y los eventos concretos, que a ver si estáis de acuerdo conmigo en los que más me han gustado. No voy a profundizar demasiado en lo que fue la primera parte de la temporada 2, pero como no hice análisis en su día, sí que quiero comentar un par de cositas de las tramas, al menos a nivel general, porque hay cosas que me han gustado mucho. Como os digo, me encanta cómo esa primera parte de la temporada está hilada de una forma muy fluida, mientras te van contando un arco de personaje, luego el otro, te van contando cosas del pasado, la historia de Orfeo ha sido una pasada, también la primera parte de Lucifer, aunque yo sí que es cierto que de Lucifer esperaba algo diferente, porque la temporada pasada terminó con el hecho
de que Lucifer y los demás demonios se querían vengar, y eso parecía que era una trampa el hecho de que Sueño tuviera que ir al infierno, y después no, simplemente como que Lucifer lo que hace es, o sea, apartarse, dejar las llaves del infierno a Sueño y desaparecer porque quiere llevar una vida de jubilada, y me parece muy bien. Bueno, digo de jubilada o de jubilado, porque es un personaje al que se refieren en masculino a pesar de estar actuado por una mujer. No intentéis comprender el género de los seres divinos porque se nos escapa a todos. Pero bueno, toda esa parte de qué hacer con la llave, a quién entregársela, esos dilemas, las amenazas del demonio que tiene dentro a Nada, el personaje del cual Morfeo estaba enamorado, toda esa parte, como digo, me ha gustado muchísimo, porque sin cerrar ese arco se abre el arco de la búsqueda de destrucción, el hermano que falta de los Eternos. No sabes por qué se ha ido, Delirio es muy divertida de ver en pantalla, también Barnabás, el perro de destrucción, que después además en la parte final también es entretenido, es un personaje muy curioso porque en esta serie la mayoría lo son, y ver cómo hilan el mito de Orfeo y Eurídice con la historia de nuestro soñador y como parte de los errores que él cometió, que fue quizá no estar presente para su hijo, como digo, te cierra un arco muy bonito de cómo el personaje después es capaz de sacrificar su propia existencia, cumpliendo esa última voluntad que su hijo quería, que era que sí, el hecho de que Sueño lo mate, es lo que le termina llevando a él a tener el final que hemos tenido en esta temporada. Con lo cual, como digo, es muy, muy bonito, porque te habla de que el personaje ha evolucionado tanto que ya es capaz de dar su propia vida por alguien ajeno, por mucho que sea su hijo, ¿vale? Porque siempre ha sido un personaje que no expresaba ese amor por nadie, era como muy cerrado en sí mismo en ese sentido. Como también me ha encantado el instante en el cual encuentran a Destrucción, que está en su casa tranquilamente con su perrito Barnabás, pero que ha huido porque no quería ser cómplice de lo que su tarea requería. Es decir, él se llamaba Destrucción y a través de lo que él hacía sabía que hacía daño a la humanidad. Y como él no quería formar parte de eso, con una decisión que para mí tiene muchísima fuerza y muchísima importancia, se aleja y simplemente se va a vivir su vida y a estar en contacto con las estrellas o con cualquier cosa que no haga daño, porque ha terminado amando a la humanidad, ¿vale? Y eso es algo que Morfeo está aprendiendo. Por eso se enfada tanto también Sueño cuando hay gente que muere por el camino mientras están yendo a encontrar a Destrucción, porque ya siente responsabilidad por sus actos. Es parte también del cambio del personaje. Entonces todo esto, como digo, para la primera parte de la temporada me lo cerraba espectacular. Y la segunda, como digo, para mí tiene cosas buenas, pero no está tan a la altura en general de todo esto que os comento. La historia gira mucho con respecto al concepto de que como ahora Sueño ha matado a alguien de su propia sangre, por mucho que sea a petición de su propio hijo, esto puede dar derecho a las benévolas o a las furias a atacarlo si alguien reclama esta muerte. Es decir, si alguno de los enemigos pide venganza por la muerte de este hijo. Es un poco raro porque estos personajes que pueden pedir venganza no tienen nada que ver ni con el hijo ni con el padre, pero pueden hacerlo. Entonces, con que uno de los enemigos de Sueño pida venganza a las furias ya hacen que éstas tengan que ir contra Sueño. La idea de que Loki, siendo quien es y como es, le debiera algo a Sueño era algo peligroso desde el principio, porque es alguien muy incontrolable que si te va a deber una te va a dar de todo menos lo que te debe, con lo cual en ese sentido que había cosas que podían salir mal por culpa de Loki para Sueño estaba clarinete. Y de la importancia de Daniel Hall, este niño nacido en el mundo de los sueños, el primer mortal, ¿no?, que había nacido en este reino y que él iba a ser posiblemente el sucesor de nuestro protagonista. Cuando este concepto ya se había planteado tan en serio desde el principio del capítulo 1 de esta parte final, yo ya me veía venir que Sueño podía morir de verdad, o sea, como que estaban plantando muy bien la semilla. Yo esperaba durante la temporada que pasase algo que cambiara esta realidad, que de alguna forma Sueño pudiese escapar a ese destino tan marcado que tenía en caso de que alguien pidiera justicia a las furias, pero no se ha dado, ¿vale? Y por otra parte yo también pienso que ha sido el propio Sueño el que ha permitido que este destino se cumpla. Después comentaremos un poquito eso con una frase final que Gilbert dice y que de alguna manera cuadra con el hecho de que nuestro Sueño acepte el destino de morir por distintas razones. En este capítulo 7 de la temporada final se nos presenta tanto a Tiempo como a Noche, que ambos vuelven a ser personajes muy carismáticos y que ambos tienen problemas familiares evidentes con sus hijos. Tiempo es como muy distante todo el rato con Sueño, parece que el amor que les ha dado a sus hijos está muy contado, ¿no?, como con cuentagotas. Parece que no se va a preocupar de nada de lo que le sucede, pero luego como que sí que se preocupa un poquito, ¿no?, como que le ofrece su ayuda, pero sí que le dice que aunque viaje en el tiempo, que aunque sea él, Morfeo, quien interceda ante Hades en el inframundo, eso no va a cambiar el destino de su hijo, con lo cual, aunque no le da una solución, sí que le libera un poco de la carga, de ese peso del pasado que podía tener su personaje, porque Morfeo se sentía muy responsable de no haber ido él a hablar con Hades, de que todo hubiera terminado así porque él no intercedió, con lo cual su padre sí que le alivia ese pesar y le dice: hijo, si hubieras ido tú a hablar con Hades, las cosas tampoco hubieran salido bien y de una manera u otra Orfeo hubiera terminado en el inframundo. Y luego su madre también le ofrece una solución, que es que se venga a vivir con ella, entre comillas, a un espacio protector, pero claro, en esa protección también le está quitando la libertad al personaje de Sueño y es algo que no puede permitir, evidentemente. Así que nada, personajes muy carismáticos que aportan al lore de la historia y un arranque de temporada que estaba bien, pero es que el siguiente capítulo me ha parecido bastante aburrido.
aburrido, ¿vale? Johanna Constantine ha sido un personaje que me ha encantado en la temporada, al menos la ancestro del pasado, después la del presente es igual de carismática, con lo cual me molan las dos. Pero como os digo, este capítulo 8 se estanca un poquito con lo del hijo, con Loki y con Puck, con él. Parece que sí, parece que no, la mentira. Está interesante ver al final del capítulo cómo Sandman libera al personaje de Alex Burgess, que es muy mayor, que lleva mucho tiempo sufriendo las consecuencias del encierro que tanto él y su padre le hicieron a Sandman. Ese es un punto que está guay, que también te muestra la indulgencia o el cambio del personaje de Sandman. Son pequeñas cosas de su pasado que va arreglando, pequeñas cosas que te van mostrando que es mejor. Pero este episodio decía, jo, es que la trama del niño no me termina de convencer del todo, no me termina de interesar tanto como las búsquedas, ¿no?, del principio de esta temporada. La vuelta del Corintio hay que admitir que le vuelve a dar un punch a la serie. Cuando el Corintio y Johanna Constantine, los dos, van juntos a intentar desentramar las cosas, hay notado otra vez fuerza, potencia, con lo cual me he reenganchado a la historia, con Loki aquí también quemando al ama de llaves, con esa imagen tan potente de Loki tirando el niño al fuego para después convertirlo en un dios y matar su parte mortal. Eso ha sido potente de ver. Ha habido una cosa que me ha gustado mucho, que he hablado de Lirio con Sueño, y es el hecho de cómo los dos tienen mucha responsabilidad, pero no solamente en los eventos que ellos hacen, sino como Eternos, la importancia que tienen con respecto al mundo. Delirio habla que la propia existencia de los Eternos deforma el universo, porque un lugar en el que ellos hacen o sienten algo después hace que los humanos o mortales que se acerquen ahí sientan cosas extrañas o vean cosas extrañas. Y al mismo tiempo aquí es raro porque es el personaje de Sandman quien tiene el punto de vista optimista de la situación. Él no opina que lo deforman, sino que lo definen. En ambos casos, como digo, hay un sentido de responsabilidad importante y está claro que los Eternos tienen que tenerlo. También aquí hay que admitir que había un halo de esperanza, porque el hecho de que Destino se duplicara muchas veces, infinitas veces incluso por decir algo, y Delirio lo vea, nos hacía sentir que podía haber algún destino en el cual Sandman no muriera, que sintiéramos que Sueño podía sobrevivir haciendo algo, ¿no?, con algún cambio que pudiera darse. Pero bueno, después de la mentira, bueno, en parte, de la muerte de Daniel, hay que tener en cuenta que mucha parte de lo que va a suceder después tiene que ver con el duelo o con la ira o el dolor de una madre que ha perdido a su hijo. Porque sí, esto es lo que termina acercando al personaje, a las furias, pero después evidentemente las furias también como que se van a aprovechar de esta ira, de este odio, de esta amargura que tiene esa madre para controlarla, entre comillas, ¿no?, para hacer de ella un avatar que vaya al mundo de los sueños y se cargue a todo el mundo. Con lo cual para mí en parte es culpa un poco de Lita, porque sin saber exactamente lo que había pasado con su hijo y dejándose llevar por las mentiras de Loki y demás, se ha precipitado en querer buscar venganza. Eso para mí es así. Pero luego también hay que entender la situación en la que ella está, ¿vale? O sea, es una situación muy nublada, que sabe de lo que es capaz el rey de los sueños y demás, y de alguna forma pues como que focaliza todo su odio en eso y las furias se aprovechan. Para mí ver cómo matan a Gilbert, ver cómo matan a Abel, ver cómo matan también a Merv, que es el hombre este calabaza, y casi como matan a Matthew, al cuervo, mira, si hubieran matado al cuervo ya, bueno, me hubiera enfadado muchísimo, por suerte no lo matan, pero es duro ver este proceso, ¿no?, de cómo se va destruyendo el reino de Sueño, un reino que le había costado tanto reconstruir, después de que el personaje esté como en el mejor momento a nivel mental y emocional, ver que es justo esta versión tan positiva del personaje el que está cubriendo las consecuencias de un acto negativo que además él no ha hecho, porque vale, él sí que ha matado a su hijo, pero no lo ha matado por un mal motivo, y además la persona que ha ido a pedir su cabeza le está culpando de la muerte de un niño cuando él no tiene la culpa. Así que sí, se siente un poco injusto para el espectador, pero la serie busca eso también. Ver a Sandman despedirse de la gente agradeciéndoles todo lo que han hecho junto a él. Ver cómo Sandman acepta su propio destino y decide ir a enfrentarse a las furias, y después cómo le dice a la propia muerte que venga para que no sean las furias quienes lo maten, sino como si él mismo aceptara que su camino termina aquí. Para mí esta historia tiene mucho de lo que os contaba antes. El propio Sandman, antes de morir, admite estar ya muy cansado, como que es un personaje que ha llegado a lo máximo que puede dar, y simplemente la muerte no le parece una opción tan mala. ¿No sentís que si verdaderamente Sueño hubiese querido pelear contra las furias o buscar argucias como fuera para sobrevivir con todas las fuerzas que tenía, lo hubiera conseguido? Y simplemente como que quiere también aceptar la consecuencia de un acto que ha hecho, que es salvar a su hijo porque lo siente poderoso. Y aquí tenemos la conversación con Gilbert en el capítulo final, cuando esta nueva versión de Sueño quiere despertar a Gilbert, revivirlo, y le dice, no, yo tengo que estar muerto, por una parte porque tú, como nuevo Sueño, tienes que tener tus propias creaciones, lo cual es muy bonito, me parece un mensaje súper potente, dándole ese lienzo en blanco también al personaje nuevo de Sueño, para que cree su mundo, pero al mismo tiempo también porque las muertes, los actos, tienen un significado.
Entonces, el hecho de que él haya muerto ahí, ha muerto cerca del jardín que era, que de hecho es la personificación de ese jardín, pero ha muerto por unos motivos y simplemente acepta que eso haya pasado así. Y es cuando le dice que la muerte de sueño tiene sentido y significado, y toda su vida, todo su cambio tiene peso. ¿Por qué ha muerto de esa forma? ¿Por qué ha muerto después de dar su vida cumpliendo la última voluntad de su hijo? Y si verdaderamente tú lo revives después, estás quitando el peso a ese acto final. Entonces por eso digo como que para mí, de alguna forma, el personaje de Sandman había aceptado eso y estaba en paz con todo ello. Si tengo que morir, que sea después de haber cumplido esta evolución, después de haber cambiado y de haber hecho algo que era todo lo contrario a lo que siempre yo había sido, como lo es dar tu vida por el amor que sientes por tu hijo. Qué redondo, o sea, yo entiendo que el personaje muera también aquí. Ya os digo, contadme en los comentarios cómo lo veis, si pensáis que el personaje lo acepta o no, si podía haber hecho algo más, pero a nivel de cierre a mí me encanta. Nuala, que es un personaje que me ha caído muy bien durante la temporada porque se enfrenta a su reino después de que la hayan rechazado bastante y la hayan mandado con sueño, y ella deja claro que no quiere ser como ellos, que quiere pertenecer a otro lugar, y tiene ese momento también de matar al avatar, digamos, de Lita, ¿no? Que con la espada le corta la cabeza, pues intentando evitar que el mundo o el reino de sueños se destruya, con lo cual tiene ese papel también importante ahí. Pero ahora bien, tengo que decir también que el capítulo final, aunque sí que es cierto que trata muy bien ciertos temas a nivel de muerte, a nivel de duelo, a nivel de integrar la muerte como algo más, qué hacer después de la muerte de un ser querido, o sea, tiene temas que están muy bien. Es cierto que es un capítulo que se hace un poquito largo, en el sentido de que la ausencia del personaje de Sueño lo invade todo y se le echa mucho de menos. No digo que haya estado mal el hecho de ir viendo cómo distintos personajes hablan de nuestro protagonista, personas de su familia, personas muy cercanas a él, personas que han trabajado con él toda su vida prácticamente. O sea, está bien escuchar esas palabras para poner aún más en valor el cambio del personaje o lo bueno que podía tener. Pero también es un capítulo que se siente más como un epílogo, podemos decir, que como el final de la obra. Para mí el final quizás sea el capítulo anterior, con ese sacrificio y ese acto final y con el renacer del nuevo sueño. Y tampoco tengo problema con el concepto de este nuevo sueño como resurgir de una nueva energía o un nuevo poder que se haga cargo de este reino de los sueños de una forma diferente, como que dentro de él lleva los recuerdos del antiguo sueño, con lo cual de alguna forma hay una parte de nuestro protagonista también viva dentro de este nuevo, pero al mismo tiempo tampoco es él. Ahora bien, cuando tiene que volver a traer a la vida al personaje de Abel, o cuando trae de vuelta la calabaza y demás, está guay, o sea, sí que siento que recompensa al espectador, me parece algo muy positivo, porque te hace tenerle cariño a este personaje a pesar de que no lo conozcas, porque ves que intenta hacer las cosas bien, que intenta traer a la vida personajes que dentro de él sabe que son importantes, solamente porque eran importantes para el anterior. También sabes que dentro tiene la parte humana, que no había habido hasta ahora un eterno con un origen humano, y en ese sentido quizá también sea una oportunidad para hacer las cosas de otra forma distinta y posiblemente mejor, con lo cual es un personaje que para el poco tiempo que está en pantalla es capaz de transmitir bastante y de ser importante al final de la obra. No era fácil porque el actor tiene poco tiempo, porque hay poco tiempo para conocerlo, pero aún así está muy guay. Ese balance entre alguien que viene de algo eterno, como es el tiempo que ha vivido el Sandman que hemos conocido, lleva ese conocimiento de alguna forma dentro de él, y al mismo tiempo es alguien que acaba de nacer, alguien inexperto, y ese desbalance, tengo todo esto dentro pero no sé ni qué hacer con él, me ha gustado, la verdad. Como también está muy bien el encuentro que tiene con Destrucción, que se pase justo al final a darle un par de consejos y que le diga que siempre tiene tiempo de dejar eso de lado y demás. Tiene cosas muy chulas el episodio. Ya os digo que todos hablen en el funeral y tal, pelín largo en mi opinión, a ver si un pelín más corto. Que el querido amigo de Morfeo no quiera morir mola muchísimo. Después de haber estado vivo durante 600 años, muerte le da la oportunidad de terminar ya con esto, porque al final era una apuesta, ¿no?, que habían hecho su hermano y ella, pero aún así él no quiere dejar de vivir. Y creo que el mensaje de su personaje también está muy bien, porque de alguna forma el personaje siempre ha ido encontrando un motivo para seguir con vida y siempre ha seguido fascinándose con cómo el mundo ha ido cambiando y disfrutando de todo lo que el mundo iba ofreciendo, de cada situación nueva, de cada nueva cosa que le iba viniendo, y es un mensaje súper optimista con respecto a que cada nuevo día te puede traer algo diferente, algo positivo, que haga tu vida mejor, que le dé sentido, que te abra la puerta a algo que no esperabas. Yo hubiera entendido que el personaje hubiera querido terminar con su vida por todo lo que había vivido y demás, o sea, era también coherente, pero que abra la puerta a ser inmortal solamente porque la vida es algo que merece la pena ser vivido día a día, aunque vivas 1000 millones de años. Muy bonito. Y no sé yo si entre muerte y ella ahí puede surgir algo, cuidadito, ¿eh? Luego Lita tiene esta especie de reencuentro con su hijo, o con lo que queda de su hijo. Esta trama creo que no la han manejado especialmente bien, porque ahora su hijo ha muerto, pero está vivo, está dentro de sueño, puede ir a verlo, pero ya no es su hijo como tal. Y como ya no había conectado mucho con ciertos cambios que Lita había tenido, convirtiéndose en el avatar de las furias y demás, me he desconectado un poquito de su personaje. Este final para mí no tiene mucha fuerza a nivel de trama. Tiene la reconciliación, sí, se van a poder ver, está bien, es bonito en parte, pero para mí le ha faltado fuerza a todo esto. Así que sí, terminas la historia con una sensación de cambio, una sensación de evolución,
de ciclo cerrado, de algo necesario, la aparición de algo nuevo también a sustituir lo antiguo. Podemos entender este nuevo sueño como una representación de un sueño ya totalmente evolucionado y diferente, a nivel metafórico, quiero decir, a nivel real no, ha muerto, ¿vale? Pero por cómo se maneja la muerte, la pérdida, el cambio, el deber, a mí sí me ha convencido el final de la temporada. O sea, no ha sido perfecto para mí, o sea, puede haber sido mejor, pero es un buen final para mí, para esta serie. Si hubiera mantenido el nivel que había tenido al principio de la temporada 2, hubiera sido un poquito mejor, ¿vale? Pero se ha quedado ahí cerquita, ¿eh? Bueno, igualmente la sensación es buena, o sea, la sensación es de una serie cerrada que puede recomendar a la gente, que da gusto como espectador haber visto la primera y tienes la recompensa de una historia cerrada. Pero ya os digo, vuelvo a tener que comentar aquí la sensación incómoda de pensar en el autor mientras veías la obra. Cosas de la vida, sinceramente a mí es algo que me toca un poco los cojones que estas cosas pasen. Yo personalmente, hasta que las cosas se aclaren un poquito con respecto a Neil Gaiman, siento que necesito alejarme un poquito de su obra. Pero bueno, aún así también quería ver esta historia, ¿vale? O sea, sí que tenía las ganas de terminarla y en ese sentido estoy contento. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de otras pelis, series y demás. Dejad un like, que no cuesta nada ya, un botoncito. Seguimos y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado